las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Estamos aquí en Escudriñando las Escrituras, en el capítulo 13 de la serie Conociendo la Voz de Dios. Vamos a concluir con este tema que hemos estado realizando a lo largo de ya varios meses. Y el capítulo de hoy día tiene que ver con la revelación del plan de Dios para ti, para cada persona. Vamos a ver cómo Dios va revelando su plan, cómo se desarrolla el conocer la voluntad de Dios, y en el fondo esto es como una síntesis, como una conclusión de lo que es todo lo que hemos estado estudiando acerca en torno a lo que es la voz de Dios, de cómo Él nos habla en nuestras vidas. Y vamos a comenzar con este tema. Hola hermanos, estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema la revelación del plan de Dios para ti. Ruby Sáez en la locución y comentarios, Bastián Sáez, controles radial y comentarios, y además con un invitado, Ricardo Irribarra, Richie. Como decía Bastián, esta es la conclusión de 13 jornadas en donde hemos estado estudiando, conociendo la voz de Dios. Cómo conocer la voz de Dios, cómo aprender a hacer la voluntad de Dios, cómo aprender esa voluntad soberana, cómo aprender esa voluntad moral, cómo aprender esa voluntad telema individual, y no dejarnos guiar por nuestra voz, por la voz de Satanás y sus huestes espirituales de maldad, o por otras voces que nos hablan y nos hacen ir por un lugar erróneo. Es importante que te hayas arrepentido, que con fe hayas creído en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, hayas recibido esta salvación tan grande. Y esa fue la primera parte. Tienes la salvación en tu bolsillo, tienes que cuidar esta salvación tan grande. Hay que también llegar a averiguar para qué Dios te salvó. Y para que llegues a averiguar para qué Dios te salvó, es importante que vayas reconociendo la voz de Dios que habla en diferentes aspectos de tu vida de diferentes formas. En este curso, en estos 13 pasajes que ya hemos estudiado, 13 capítulos, hemos aprendido mucho sobre conocer la voz de Dios para poder responder la pregunta tan repetida por muchos creyentes: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿O cómo puedo reconocer su voz? Debemos entender, hermanos, que primero que nada, que hay un Dios verdadero, un Dios vivo. Segundo, que este Dios se comunica con el hombre. Tercero, que el hombre puede reconocer su voz cuando él habla. Y cuarto, que Dios tiene alguna cosa muy importante que decirnos para guiarnos por su camino, por el camino a la vida eterna. Existen distintas voces que nos hablan a nuestro interior: la voz del ego, la voz de Satanás y de sus huestes espirituales de maldad, y por supuesto la voz que nos interesa es la voz de Dios. Existen también diferentes tipos de oyentes, esto lo hemos visto en otros capítulos, si quiere usted lo puede revisar. Existen diferentes tipos de oyentes que darán diferentes resultados al escuchar la voz de Dios. Y veíamos, por ejemplo, esa parábola en donde la semilla que está al borde del camino y fueron arrebatadas por las aves antes que ellas crearan raíces. Y este era un ejemplo de un hombre que oye la voz de Dios, pero las palabras no crean raíces en su corazón y Satanás arrebata fuera la palabra de Dios. El otro ejemplo de la semilla de los lugares pedregosos eran esas semillas que cayeron en los lugares pedregosos y brotaron rápidamente, pero cuando el calor del sol vino, la planta se marchitó y murió porque no tenía ninguna raíz. Este es el oyente que escucha la palabra de Dios, la recibe con alegría, pero realmente no hace raíz en su vida, y cuando las circunstancias se ponen un poco difíciles o aparece el sufrimiento, él se ofende y deja de responder a la voz de Dios y se aparta.
La otra semilla es la que cae entre espinos. Estas semillas cayeron entre los espinos, sofocaron el crecimiento de las plantas. Y este es un ejemplo de la voz de Dios siendo ahogada por los ideales del materialismo, por los placeres del mundo, el dinero, los negocios, el trabajo, los estudios seculares, etc. Semilla caída entre espinos. Los intereses del mundo terminan ahogando la palabra de Dios. Y la semilla que nos interesa es la semilla en la buena tierra, es para la cual estamos trabajando, estamos haciendo estos programas para poder conocer la voz de Dios, para poder llegar a su voluntad, para seguir el camino correcto, para llegar a la estatura de Cristo, a la mente perfecta, al varón perfecto. Aunque sabemos que no lo podemos hacer plenamente, pero llegará el momento en que Dios terminará la obra por nosotros. La semilla es la buena tierra. Algunas semillas, estas que cayeron en buena tierra y trajo una cosecha muy rica. Este es un ejemplo del oyente que recibe la palabra de Dios, escucha a su voz y da raíz en esa revelación. Esta persona madurará espiritualmente, se volverá un creyente reproductivo, se reproducirá, transmitirá el evangelio, evangelizará, irá a los perdidos. No se detendrá si le dicen que no, no se amargará, o si se amarga, se levantará de donde estuvo amargado y finalmente será un hombre fructífero. Hemos aprendido también en estos capítulos los prerequisitos para conocer la voz de Dios, esto es el arrepentimiento y fe, creyendo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que da lugar a este nuevo nacimiento muy necesario, que significa una vida transformada, que crecerá hasta alcanzar la madurez espiritual. En ese camino estamos, siguiendo este camino para alcanzar la madurez espiritual. Sabemos, según los programas anteriores, que existe la voluntad propia, la voluntad de Satanás y la voluntad de Dios que puede actuar en nuestras vidas. Dentro de la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios, o bulema, decíamos que es la que no puede ser cambiada por el hombre. Está también la voluntad moral de Dios, se refiere a los mandamientos y ordenanzas de Dios. Y también decíamos que está la voluntad individual de Dios, o la telema, que es afectada por las decisiones del hombre y puede ser cambiada por Dios. Cada una de las cuales debe ser respetada para no caer en desobediencia a Dios. No es más importante, por ejemplo, respetar los mandamientos que desobedecer, por ejemplo, una orden que haya dado Dios a tu vida para que hagas un plan, desarrolles un plan dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, dentro del cuerpo de Cristo. No es más importante. Es tan importante un mandamiento como, por ejemplo, no cometerás adulterio o no fornicarás, como seguir el plan de Dios que Él ha revelado a tu vida. El ser obediente a la voluntad individual telema de Dios. También en programas anteriores fuiste advertido sobre las maneras no bíblicas de buscar la dirección, como por ejemplo equivocarse, buscando dirección en la vida a través del ocultismo, la ciencia oculta, o usando métodos de la suerte, cartas, naipes, etcétera, uso de brujas. También unos ciertos vellones modernos, cuando uno empieza a jugar un poco con Dios, si me pasa esto, si me encuentro con alguien en la esquina, si el bus cuando voy llegando, si me pasa por el lado una bicicleta, si aparece un auto blanco, significa que esto es. O sea, jugar a los vellones modernos. No, tampoco es conveniente hacerlo. Usted debe escudriñar la Escritura, conocer la palabra de Dios, aprender qué es lo que dice la palabra de Dios en determinadas circunstancias y resolver de acuerdo a la experiencia que le haya dado la palabra, a la teoría que también aparezca en la palabra, para que usted realmente haga la decisión en el momento preciso y no jugar a la suerte. A la suerte incluso de sacar un pancito de vida para ver qué me sale, si es verdad o no es verdad, también es un poquito de suerte. O abrir la Escritura en cualquier punto y decir, ya esta va a ser la respuesta para lo que la situación crítica que tengo. Puede ser que Dios le revele en un pancito de vida, puede ser que Dios le revele en un versículo a la suerte. Pero lo importante es que usted aprenda la Escritura en forma completa para que, teniendo conocimiento pleno de la Escritura, usted sepa discernir, no, esta cosa, yo sé que esta cosa va por mal camino, conozco varias historias de la Biblia, conozco varios capítulos que hablan de esto, y por último va a un hermano maduro, pide un consejo a un hermano maduro, al pastor, a algún líder que usted conozca, que usted tenga confianza, que sabe dar buenos consejos. Hay que buscar entonces consejeros maduro espiritualmente y no inmaduro. No va usted ir donde un nuevo creyente, uno que viene, está muy entusiasmado, que llega a saltar, que está de rodillas, de guata llorando ahí en la iglesia, en la congregación, pero se convirtió hace un mes atrás y usted le va a ir a preguntar un problema complicado que tiene usted, difícil, que ese hermano le vaya a dar una respuesta correcta, ni por más espiritual que se vea en ese momento. La Biblia, por algo Dios nos dejó la palabra escrita, si no la Biblia nunca hubiese existido, todavía estaríamos transmitiéndonos órdenes vía oral, porque si no fuera tan importante la Biblia, para eso usted la tiene en la casa, no para
que sea un lujo tenerla abierta ahí en el Salmo 91. La Biblia la tiene usted para que usted la aprenda, la lea de tapa a tapa, no se conforme ahí con leerse los salmos, con leerse algunos pasajes de los evangelios, algunos pasajes de las cartas, y listo, se acabó. Ya sé la Biblia, ya sé lo que dice. Hermano, la Biblia es muy compleja, es muy bonita, es un tremendo libro, es el manual, lo que Dios ha dejado para nosotros, para que aprendamos a conocerle. Este último capítulo, entonces, presentaremos las 6 fases a través de las cuales pasarás, o tú, o pasaré yo, en la revelación de un plan de Dios para tu vida. Veremos, por ejemplo, cómo otros personajes de la Biblia, estudiaremos en sí 3 personajes, qué etapas pasaron cuando se les fue revelado por la voz de Dios un plan para su vida. Entonces, hoy día vamos a estudiar un plan individual, una voluntad telema individual de Dios para personas como María, como Moisés y como Gedeón. Y te darás cuenta que tú, si bien es cierto, a lo mejor no se te va a presentar un ángel para darte estos planes, sí hay otros métodos que ya hemos enseñado acá y que tú vas a ir descubriendo que esa es la voluntad de Dios para ti, y vamos a ir viendo que la duda, la vacilación, la turbación, la comprobación, la exaltación, hay varias cosas que son comunes dentro de los creyentes. Las preguntas. ¿Estás preparado para recibir una revelación de Dios para tu vida? ¿Estás preparado hoy? ¿Estás seguro de cómo reaccionarías si se produce esta revelación del plan de Dios para tu vida? Que llegues a entender, que llegues a saber para qué Dios te salvó. ¿Cuál es tu rol dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es tu rol dentro de la iglesia? Hoy aprenderemos lo que puede ser normal en la reacción de un cristiano al recibir de parte de Dios la revelación de su plan. Hoy veremos que todo creyente, cuando recibe un plan claro, preciso para su vida, es normal que presente ciertas fases, cierta etapa, y que si tú la sientes o tú la has sentido, para que te sientas identificado, y el que no ha tenido esta revelación de plan, sepa con lo que se va a encontrar. Así que la idea, hermanos, es que usted llegue a conocer la voz de Dios, llegue a aprender este plan de Dios para su vida y finalmente haga su voluntad. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema la revelación del plan de Dios para ti. Estamos, hermano, en un mundo cada vez más incrédulo, materialista, consumista, lleno de violencia, de maldad, protestas, disconformidades, enemistades, pleitos, guerras, rumores de guerra. Y aún en este mundo incrédulo y que se aleja de Dios, Dios promete el conocimiento de su voluntad por revelación a sus hijos, a sus seguidores, a los que han sido transformados por el poder del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la acción del Espíritu Santo en ellos. El profeta Isaías, ahí en el capítulo 30, decía: entonces tus oídos oirán a tu espalda estas palabras: este es el camino, andad por él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. A tu espalda, detrás de ti o dentro de ti, oirás tú las palabras del Señor, guiándote por el camino correcto, instándote a que andes por él. No solamente que lo veas, que lo mires, ahí está el camino. No, camina, anda por ahí. Cuando Dios revela un plan, por lo menos hay unas 6 fases a través de las cuales pasarás en el desarrollo de esta revelación del plan para ti. Vaya a la Escritura, a Lucas capítulo 1, de los versículos 26 al 47. Ahí veremos por cuáles fases pasó María al recibir la revelación del plan para su vida. ¿Cuál era la voluntad individual de Dios para ella? ¿Cómo Dios la había elegido para que fuera la madre del Mesías? La madre aquí en la tierra, para que enseñara a ese niño de chico, lo condujera por este camino de la vida, en la obediencia. Evidentemente fue un niño santo porque era además hijo de Dios. Estos pasajes de la Biblia registran la revelación de Dios dada a María por el ángel Gabriel, según la cual ella llegaría a ser la madre del Mesías. En esta historia, vamos a ir desglosándola, hay 6 fases a través de las cuales María pasa mientras el plan de Dios le es revelado. Estas fases pueden ser observadas en la revelación incluso de cualquier plan de Dios para el hombre o para la mujer. Son fases en cierto modo parecidas, superpuestas unas con otras, pero finalmente revelan algo parecido para todos, un comportamiento similar, una reacción similar del creyente cuando es confrontado a Dios y es confrontado a cuál es el plan que Dios tiene para ellos, o para mí, o para ti. Son fases a través de las cuales pasarás mientras recibes el conocimiento de su plan para tu vida por medio de revelación. La fase 1 se llama la fase de la vejación, también, o fase de la humillación o turbación. Dice ahí en Lucas 1, 28, 29, cuando el ángel Gabriel entró a donde ella estaba, dijo: te saludo muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba: ¿qué clase de saludo sería este? Cuando el ángel apareció por primera vez a María, ella quedó turbada o vejada en su espíritu. Siempre que Dios quiere dar una nueva dirección, frecuentemente experimentas la vejación o la turbación. Él te permite ser turbado o humillado por las circunstancias de la vida para ganar tu atención. Y así, por ejemplo, entra el sufrimiento muchas veces dentro de la voluntad de Dios. El sufrimiento puede llegar a ser comprendido en el sentido que Dios quiere ganar tu atención para que vayas comprendiendo cuál es el paso siguiente. Porque cuando estás contento, probablemente no estás tan pendiente de orar, de escuchar la voz de Dios. Tal vez estés cuestionando incluso las circunstancias confusas alrededor de ti, pero lo importante es que al ser turbado y no entiendes por qué ciertas cosas están perturbando tu vida, eso va a lograr que Dios llame tu atención. Y tú puedes enfocarte ahora en Dios para hacer la pregunta, para preguntarle a Dios: ¿qué me está pasando? ¿Por qué? Porque si estás bendecido, prosperado y en victoria, contento y satisfecho en las circunstancias presentes, aunque esté en la voluntad de Dios, no buscarás a Dios con una manera ferviente para una nueva dirección, porque te vas a sentir probablemente muy cómodo. Pues así como estás bien.
No necesitas nuevas revelaciones probablemente, vas a creer en eso. Entonces cuando Dios quiere hacerte un clic, quiere cambiarte un poco, quiere sacarte de la inercia donde estás, o quiere revelarte ese plan, esto permite que seas confundido en esta primera fase de revelación. Después viene la fase 2, que es la revelación probablemente tal. Ahí en Lucas 1:30-31, el ángel la calma un poquito, porque has hallado gracia ante tu Dios. O sea, Dios te ha mirado, Dios te ha visto. La gracia ha sido también usada para cubrirte, porque finalmente, ¿quién se merece que Dios le mire? Has hallado gracia ante Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Cuando Dios gana tu atención a través de la vejación, Él te revelará su plan. Esta es la segunda fase, la fase de revelación. El profeta Jeremías en el capítulo 33 decía: clama a mí y te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. ¿Te sientes turbado? ¿Te sientes que estás llegando a una instancia en que Dios quiere tratar contigo? ¿Todavía no entiendes qué es lo que Dios quiere contigo? Clama a Dios. Él te responderá. Te revelará grandes cosas que tú no conoces. Un espíritu turbado llevó a María a enfocar su atención en Dios. Entonces, Él, a través del ángel Gabriel, reveló su plan. Ella sería la madre del Mesías Jesucristo, la elegida. Y ahí pasamos a una tercera fase, la fase 3, que es la fase de vacilación o indecisión, que también te va a pasar. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Vaciló en aceptar esta gran revelación. Ella preguntó: ¿cómo puede ser? Te confundes. Puedes sentirte tal vez incapaz o que representa un paso de fe demasiado grande para tomarlo. Tú eres tan joven o eres tan antiguo o hace tanto tiempo, muchas excusas, que soy tan pequeño, es que me falta educación, o cómo yo voy a ir a ese lugar, jamás he ido allá. Pensarás en razones humanas cuestionando el funcionamiento del plan de Dios. Y dos cosas suceden en la fase de vacilación. Presentas tus preguntas, razones y excusas por un corto a largo tiempo. Lo importante es que sea por un corto tiempo, sin permitir, excusándote, lo que sigue a ello, que es la plena revelación del plan completo. Algunas personas vacilan mucho tiempo, mucho más tiempo que otros. Tal vez pasan meses, años. Estuvieron a punto de que el plan empezara a funcionar para ellos, pero se empezaron a hacer preguntas, se empezaron a excusar. Algunas personas gastan años en la fase de vacilación, inventando excusas y razones porque ellos no pueden aceptar la revelación que Dios ha dado. Le parece absurda, le parece incapaz de cumplirla, o les parece demasiado alto, demasiado grande. O incluso, por el contrario, les parece como demasiado poco. En el fondo, no han aprendido a conocer la voz de Dios, o a respetar su voluntad. Pues si estuvieran seguros que esa era la voluntad de Dios, si son creyentes, obedientes a Dios, conocerían la voz, ya hubieran hecho su voluntad. Pero si no continúas avanzando más allá de la vacilación, nunca verás el cumplimiento de la revelación de Dios. Importante entonces, en un segundo paso, dejar de dudar y entonces escuchar la voz de Dios explicándote, y escucha entonces esa voz de Dios que te explica los detalles de su plan. Y ahí tú puedes avanzar a Lucas 1, 35, 37, en donde el ángel empieza a darle la explicación del plan. Le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ese era la primera gran señal. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así quedarás embarazada. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque no será procreado por hombre, sino por el poder especial del Espíritu Santo, y ese ser, por lo tanto, será santo, y será llamado Hijo de Dios.
Y aquí también le informa tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque le pasa una publicidad, nada hay imposible para Dios. Entonces María entiende que su parienta Elizabeth está embarazada. Entonces más adelante ella podrá comprobar a través de este dato que le ha dado el ángel, que efectivamente ella también ha quedado embarazada. Dios desea que no te quedes pegado haciéndote preguntas, vacilando, dudando, indeciso, sino más bien vuelvas a mirar a Dios para que Dios te vuelva a hablar y te siga revelando su plan. ¿Quieres conocer su voluntad por revelación? Da el paso siguiente y sal luego de esa indecisión que te impide seguir conociendo el plan de Dios para hacer su voluntad. Habíamos visto que en la revelación del plan de Dios, María estaba pasando por unas fases que le habíamos llamado la primera fase, la fase de vejación o turbación, la segunda la fase de revelación, la tercera la fase de vacilación o indecisión. Ahora María se resigna frente al plan de Dios. La fase 4 es la resignación. Dice la palabra de Lucas 1:38, he aquí, dijo María, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta es una parte sumamente importante en la vida del creyente. Aceptar la revelación de Dios en el plan telema individual de Dios para tu vida, y en ese plan que Dios ha hecho amorosamente, en donde Él quiere que trabajes en su reino, trabajes en su campo, trabajes en su iglesia, en este camino de ayudar a otros creyentes o de traer pecadores al arrepentimiento, cualquiera que sea el plan de Dios, desde pastor a siervo, un siervo que esté a lo mejor de portero, o alguien que esté haciendo una labor que para otros parezca poca cosa, pero siempre es necesaria. Dentro del cuerpo de Cristo, Dios entregará diferentes planes, revelará diferentes planes a cada uno. Algunos tendrán labores más honrosas, otras aparentemente no tan honrosas, pero finalmente todos somos importantes en el Señor. Tal vez lo que yo hago acá en la radio no es tan importante para muchos. Para otros puede ser que sí. Lo importante es que para Dios esto esté dentro de un plan, donde el trabajo que yo estoy haciendo, por ejemplo, sea un eslabón en el crecimiento espiritual de alguien, no solamente en el mío propio, y que sea un estímulo, un conformar a alguien a la imagen también de Dios. Hay otros que tal vez mirarán arriba del escenario, se querrán sentir felices. Pero si Dios decide dejarte por años bajo el escenario, y el plan de Dios que ha revelado Él a tu vida es ese, debes resignarte a eso. Debes sentirte de todas maneras feliz porque Dios ha mirado tu condición, primero que nada te ha salvado, te ha limpiado de todos tus pecados, te ha sacado del mundo de las tinieblas y trasladado al mundo de la luz. Y en este reino de la luz, Dios te ha dado una función para que la ejerzas. María pasó rápidamente de la vacilación, de la duda, a la resignación en el plan de Dios. Y esa es la idea. El ejemplo de María al respecto es que nosotros no nos quedemos como otros pegados en la duda y no le digamos al Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, Señor.
O he aquí este humilde siervo del Señor contigo, aceptando tu plan. Esto significa que María o tú deben resignar su voluntad propia y aceptar el plan de Dios. María dejó sus propios planes y deseos y aceptó la nueva dirección de Dios para su vida. Esto podría haber implicado muchísimos problemas y aún la muerte en aquellos días por aceptar esta voluntad de Dios como lo hizo María. Ahí en Levítico 20:10 decía, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Y qué iba a pensar José si la persona con la cual había sido desposada y que era virgen, de un momento para otro dice, estoy embarazada? Era lógico que José podría haberla culpado de adulterio, porque él no la había tocado todavía, dice la palabra. Y bueno, y si estaba embarazada es porque había habido la mano de otro, y no solamente la mano, ¿no es cierto? Y la había cubierto y había quedado embarazada. Pero María confió en que Dios se la iba a arreglar, porque finalmente ella estaba en el plan de Dios. Lo hermoso es que cuando tú aceptas servirle al Señor conforme a su palabra y no conforme a tu voz, a tus pensamientos, a tus riesgos. Hay gente que detienen el plan de Dios porque temen sufrir o piensan que los riesgos son muchos. Y a todos nos pasa eso, hermano. ¿Sí? A mí igual. Muchas veces en mi vida pienso que he sido desobediente. Pero la idea es que Dios me vaya enseñando, y a usted también, por supuesto, a que madure espiritualmente. Después María pasó a una fase 5, que fue la fase de comprobación. Dice Lucas 1, 39 al 44, que en aquellos días se levantó María, fue deprisa a la montaña, quería ir a ver a su parienta, que le dijeron que estaba embarazada, a una ciudad de Judá. Como todas las mujeres, quiere luego ir a saber la copucha. No, quería ir a realmente saber si era verdad todo esto. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a su parienta Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Quién era ese? Juan el Bautista, ¿verdad? Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y aquí empieza a profetizar. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, refiriéndose a María, por supuesto. Y bendito el fruto de tu vientre. Ah, estaba embarazada. Estaba embarazada. ¿Por qué, pregunta, llena del Espíritu Santo Elizabeth, por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor, o sea, la madre de mi Señor, estaba hablando de que María tenía su Señor ahí en el vientre, venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Este fue el gran pronosticón de María, ¿ya? No tuvo para qué tomarse una mochita de orina, ¿verdad?, para saber si estaba embarazada. Fue a ver a su pariente Elizabeth, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le dijo, pronosticón positivo, María. Estás embarazada, y no estás embarazada de cualquiera, sino estás embarazada de mi Señor. Bienaventurada entonces la que creyó, porque se cumplirá lo que le ha sido dicho de parte del Señor. Y ahí ya sella esta comprobación, y en esta fase de comprobación Dios confirma su plan. María había quedado embarazada y la revelación fue comprobada en su propio cuerpo. Tú, ahora, si resignas tu voluntad por la revelación del plan de Dios, no demorarás hasta que recibas la comprobación de ese plan. Si tú dices, ya Señor, está bien, me someto a ti. Sé que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos y tus caminos más altos que mis caminos. Y que aunque yo no tenga muy clara esta película, ni sé cómo se va a desarrollar, ni sé de dónde va a salir la fuerza, el conocimiento, los recursos, no sé.
yo creo en tu voluntad. Dios te hará ver con tus propios ojos que lo que Él te ha prometido es verdad y podrás comprobarlo. Para que finalmente llegue a esta fase 6, que es la fase de exaltación, donde María se regocija en el plan de Dios y hace un cántico precioso. En Lucas 1, del 46 al 55, dice: engrandece mi alma al Señor todo esto. ¿Cuánto se agranda mi alma por servirle? ¿Cuánto se puede agrandar tu alma por servirle al Señor? Y aceptar el plan de Dios, y escuchar esa voz y hacer finalmente su voluntad y no estarte quejando, dudando. Y puedas declarar igual como María: y mi espíritu se regocija, se goza en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, porque ha mirado a este siervo pobre, a este siervo inútil, a este pecador arrepentido, lo ha mirado y ahora me regocijo, que me gozo con mi Señor. Y dijo María: pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y vaya que fue bienaventurada. ¿Qué otra mujer en la historia de la humanidad ha podido tener en su útero ahí al Hijo, al Padre, al Señor? Me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. ¿Cómo la dejó embarazada? No sabemos. Santo es su nombre, su poder, su palabra vale más que todo. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación, no a cualquiera, sino a los que le temen. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Al humilde ese que acepta el plan de Dios. Ese humilde que dice: ya, está bien, Señor. Obedezco tu palabra. Quiero ser usado por ti. Y aunque no entienda este plan, todavía quiero dar el paso. Quiero que esto se lleve a cabo. Quiero comprobarlo. Quiero finalmente levantar los brazos al cielo, exaltándote y diciéndote: llegué hambriento a ti y me colmaste de bienes. A los hambrientos colmó de bienes, dijo María, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y tú, hermano, eres descendiente de Abraham por la fe. Entonces, hermanos, todas las personas pasaremos por fases cuando recibimos un plan para hacer la voluntad de Dios. Este plan involucraba 6 fases: la vejación o turbación, la fase 2, la revelación, la fase 3, la indecisión o vacilación, la fase 4, resignarse, fase 5, comprobar el plan, y fase 6, terminar finalmente lo que Dios quiere. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza para Él. Ser exaltado, porque donde no había ninguna posibilidad de hacer algo por nuestras propias fuerzas, Él lo hizo en nosotros por el poder de su Espíritu. Oír su voz, escucharlo, hacer su voluntad. Una fe sin obras muerta en sí misma. Cuando aceptes el plan de Dios para tu vida, esto siempre traerá felicidad y producirá la exaltación de Dios. Seguir el plan de Dios no significa que no habrán problemas o sufrimientos, como vimos en 2 programas anteriores. Dice 1 Pedro 4:13: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En el mundo natural, María tenía un problema grande. Ella estaba embarazada sin estar casada, y su castigo era la muerte por lapidación. Pero el plan de Dios es mayor que cualquier sufrimiento temporal involucrado. ¿Temes por tu vida? Si estás en el plan perfecto de Dios, si estás en la voluntad real de Dios, tal vez pasará sufrimiento. Pero si Dios dijo que esto se va a cumplir, se va a cumplir. Debes creerlo. En el fin,
el sufrimiento, en fin, el sufrimiento traerá siempre la alegría y exaltación del Señor Jesucristo. El 1 Pedro dijo: resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El hacer el plan de Dios, la revelación del plan de Dios en nuestra vida, va a involucrar sufrimiento. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios tiene un plan también para ti. Y no solamente, probablemente uno. Dentro de tu vida de creyente vas a tener que escuchar la voz de Dios muchas veces. Y habrán diferentes planes que Dios va a implementar para tu vida. Si ya has cumplido alguno de ellos, bienaventurado eres. Y gloria a Dios porque ese plan se ha cumplido. Si estás en el transcurso del cumplimiento de un plan, sigue. Si perseveras en la voluntad de Dios, entendiendo bien su plan, escuchando bien su dirección, vas a terminar exaltando totalmente a Dios, porque ese plan se cumplió perfectamente igual como se te fue revelado desde el principio. Si era voz de Dios. Si no resultó nunca ese plan, el profeta o el hermano que te lo dio, o la voz que escuchaste, era de otro gallo. Era otro gallo el que cantaba. Porque los planes de Dios se cumplen. A menos que tú te niegues y te apartes, porque la voluntad individual de Dios puede ser cambiada por Dios. Así como en un momento determinado, por ejemplo, el reino le fue quitado, por ejemplo, a Saúl, o el reino le fue quitado a otros reyes, por no haber hecho la voluntad de Dios, y sus futuros herederos, sus hijos, sus nietos, no pudieron seguir ahí en el trono. Así que confórmese con creerle al Señor para hacer su voluntad. Richie, tú eres joven. Así dicen. Así dicen. Así dicen. ¿Qué edad tenía ahora? 15. 15 años. Hace varios días que no te veíamos, ¿no es cierto? Sí, hace harto que no estaba aquí. Sí. Bueno, ¿cómo te ha hablado Dios en tu vida? ¿Has sentido la voz de Dios en algunas cosas aún? Sí, yo creo que todo siempre se basa en el hambre que tenga uno por la voz del Señor igual. Ya. Si uno de verdad anhela conocer al Señor cada día más, Él siempre va a querer hablarte. Él no hizo hijos suyos por algo. ¿Se entiende? Si él es nuestro papá, nos va a querer formar como sus hijos, y nosotros solamente tenemos que dejarnos formar por Él, y el amar ser formados por Él finalmente va a traer que el Señor manifieste su voz a través de diferentes formas, a través de personas, a través de sueños, a través de pensamientos que pueden llegar a tu mente o a tu corazón, y lo único que el Señor nos pide es creerle nomás. ¿Tú, Bastián? Yo pienso, cuando hablaba acerca de lo que el cristiano probablemente, o sea, en situaciones no le gusta la idea de la voluntad de Dios, o no le gusta cuál es la voluntad de Dios para su vida. Recordaba que hace unos días estaba escuchando la prédica que giraba en torno a la historia de Jacob, y hablaba en cuanto a lo que ocurría con Jacob, que trabajaba 7 años y resulta que... Trabajó para Lea después, ¿te acuerdas? Y resulta que le cambiaron la esposa, y tú que trabajabas otros 7 años. Cuando Dios retaba a Jacob porque amaba más a Raquel, lo cual nosotros podemos pensar era lógico, pues él quería casarse con Raquel, Claro, no con Lea. claro. Pero Dios habla a través de eso diciendo que nosotros no tenemos que, ¿cómo decirlo?, rechazar nuestra realidad. Dios nos da una realidad que nosotros tenemos que aceptar, que tenemos que amar la realidad que Dios nos dio. Dios nos hizo de un modo por algo, y tenemos que aceptar amar las cosas que Dios nos ha dado para eso, para ocuparla en su causa, no estar
siempre queriendo que todo sea diferente. Por ejemplo, a una persona que le hablan de un ministerio con Dios, piensa el tiro en escenarios, piensa en estadios, cosas así, piensa en viajar a China, pero un ministerio puede ser otra cosa, puede ser algo mucho más pequeño. Y tal vez la persona cuando se dé cuenta que no va a llenar estadios, que no es lo que Dios quiere para esa persona, va a rechazar su realidad. Va a intentar buscar por otro modo o salir de esa realidad y tener otra realidad. Pero Dios nos ha hecho a cada uno de un modo especial. Dios nos ama a todos de una manera especial y por eso nos hizo a todos diferentes para un propósito. Y tenemos que amar esa realidad, aceptarla, porque Dios nos hizo con amor a nosotros. Entonces, amemos lo que Él ha hecho por nosotros. Claro, y resultados tan diferentes. Por ejemplo, hay pastores que, no sé, en un par de años han construido grandes imperios, una iglesia de, no sé, pues 7.000 fieles, por decirte, 10.000 fieles. Y hay otros que yo he conversado que llevan 20 años y son felices porque tienen 150 personas en el grupo. Y hay otros que votan también sus congregaciones porque no eran muy pocos los que eran, entonces en el fondo no se dan cuenta como que parece que no sirven para, o se equivocaron. Pero si estamos en la voluntad de Dios, vamos a tener que pasar estas cosas. Sí. Mira, yo hace 7 años, yo dije un día, yo estudié 7 años medicina para recién tener la posibilidad legal, digamos, de hacerle una receta a una persona y ser responsable de esa receta, porque cuando uno es estudiante también hace recetas, pero en realidad si uno mete la pata, se manda un condoro, la culpa es del médico que estaba a cargo de uno, ¿no? Pero estudié 7 años para llegar y ser responsable frente a una firma que yo hacía. Entonces yo dije, ¿cómo yo voy a creerme aquí qué cosa frente a Dios? Y en los caminos de Dios no voy a trabajar 7 años primero para educarme, para aprender, para saber, para conocer a Dios. Y en esos 7 años me leí 4 veces la Escritura, escuché predicaciones, escuché canciones, leí como 50 libros, no sé, un montón de cuestiones. Que a veces me daba un tiempo para hacer una cosa y otra. Y en ninguno de esos momentos sentí realmente clarito todo. O sea, igual veía todo súper confuso. Y fíjate que pasaron esos 7 años y como que ahora se me está aclarando un poco la película. Claro, porque igual cuesta, así, no es tan fácil. Hay gente tal vez que viene saliendo de la droga, acaba de ser perdonado, del alcoholismo, está allá o viene saliendo de la cárcel prácticamente, y Dios los transforma, lo cambia, le hace una cuestión, y en un año ese hombre está trabajando, está produciendo, Sí, es verdad, pero hay otros que son más lentos. Yo me imagino a Moisés, todo el tiempo que tuvo que pasar viviendo el desierto, tal vez él no sabía cuál era la voluntad de Dios en eso. 40 años. 40 años. Antes de irse al otro desierto. Antes de irse a otro desierto, se fue desierto tras desierto. Claro. Pero cuando vivió así, cuando escapó de Egipto, tal vez él nunca pensó que Dios, de esa huida de Egipto, tal vez iba a hacer tremendas cosas con él. Te me estáis adelantando al tema, así que vamos a ir a una alabanza. Vamos a ir a una alabanza en intermedio. Y después volvemos con Moisés y sus 6 etapas en la aceptación del plan de Dios para su vida. Aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes, no tengo más que
acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes, no tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quítame. Haz en mí lo que quieras, Señor. Díselo a él. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida yo quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. Haz en mí lo que quieras, Señor. Haz en mí lo que quieras, Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo La revelación del plan de Dios para ti. Estamos en el último capítulo de esta serie Conociendo la voz de Dios, con el objetivo de saber cómo ser guiados por la voluntad de Dios y no por nuestra propia voluntad, o menos aún, por supuesto, por la voluntad del maligno. Estamos viendo que en la revelación del plan de Dios para ti va a ocurrir un tema de pasar por ciertas etapas. Vamos a revisar un poquito la vida de Moisés. Estos acontecimientos que vamos a señalar acá, a revisar, ocurrieron aproximadamente en el año 1445 a.C. Para que usted se ubique en la historia, ¿eh? Para que no crea que Moisés es una historieta así que nunca existió.
1445 a.C., Moisés, fase de vejación, experimentada cuando mató al egipcio y en su autoexilio de alrededor de 40 años, ahí, en las tierras de los madianitas, con el sacerdote de Madián. Dice Éxodo 3 en adelante: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, era Jetro, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Se le apareció ahí el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él vio que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Ahí se está produciendo la fase de revelación. Dios se está revelando a Moisés. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza tiene fuego pero no se quema? Viendo Jehová que estaba ahí en medio de la zarza, que Moisés iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Imagínate, medio milagro, ¿eh? Una zarza que no se quema y me encima una voz que de adentro que te dice tu nombre. Y él respondió: heme aquí. ¿Cuánta edad tenía Moisés? Aproximadamente como unos 80 años de edad. Y dijo el Señor: no te acerques, quita tu calzado, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y ahí Dios le señaló que él era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego dijo Jehová: viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y este Dios amoroso, misericordioso, ha descendido para librarlos de las manos de los egipcios, y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, fereceo, heveo y jebuseo. Y Dios le sigue explicando a Moisés: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí estaba clarito que le tocaba a él. Ahí entraba Moisés como actor. A él le tocaba ir a Faraón y sacar de Egipto al pueblo de Dios, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Fase de vacilación. Está dudando Moisés. ¿Quién soy yo para que vaya a donde tú me quieres mandar, Señor? ¿Por qué he hallado gracia delante de ti? ¿Por qué no envías a otro? Claro. Y nos pasábamos noches diciéndole al Señor: ay, Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y Dios te envía y te dice: ahora te va a tocar ir allá, te va a tocar hacer esto, te va a tocar hacer esto otro. Ay, ¿quién soy yo para hacer esto? Es que yo... Y el Señor le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y el Señor te dice: anda, no seas porfiado, no seas porfiado, no dudes. Si yo te estoy hablando, es porque estaré contigo, no te dejaré solo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, el monte de Horeb. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Ya, llego allá, ya, voy allá a los hijos que están cautivos ahí en Egipto. ¿Y qué les digo? El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Entonces Dios le dijo a Moisés que le tenía que decir: yo soy el que soy. Esa es la traducción que nosotros tenemos. Pero es algo así como un... Así es la pronunciación. Esa es la pronunciación. Sí, como un respiro así.
es el Sí, tetragrama. sí, Lo ya, que es. Yahvé. Pero la traducción a esa palabra Yahvé, ¿Mm? que nosotros decimos Yahvé, una vez la buscamos con el Rich, me acuerdo, y la traducción era una conjugación de verbos, pero demasiado compleja, que en el fondo el modo en que se traduciría correctamente sería yo soy el que fue, es y será. Claro. Ese es el significado de la traducción de esa palabra. Tiempo continuo. Un tiempo continuo. Presente de continuo. un verbo. Claro. Sí, eso es bien interesante, el tema de que el Señor es continuo. ¿De qué nos está hablando esto? De que el Señor tiene una dinámica de movimiento, por decirlo así. Su voz está siempre hablando. Por lo tanto, nosotros debemos estar atentos a la voz del Padre. Y estar en ese constante movimiento en cada área, en el área en que el Señor nos ha posicionado. Por ejemplo, si a mí el Señor me dice, trabaja en tal cosa. Yo no estoy... Sí, yo voy a trabajar al lugar donde el Señor me dijo, súper bien, le obedecí al Padre. Pero dentro de ese trabajo que el Señor me envió, el Señor me puede decir otras cosas. Claro. Por lo tanto, yo siempre debo estar atento a la voz del Padre para escuchar lo que Él está diciendo, para hacer lo que Él quiere que uno haga y estar como Jesús está, siempre haciendo lo que veía hacer el Padre. Hay que estar en constante comunión con Dios para conocer sus planes para uno mismo, porque Dios no tiene un solo plan para ti, Dios tiene muchos planes. Amén. Y por eso tienes que estar siempre oyendo su voz para que Él te haga saber estos planes. Y no sea que no puedas comprender qué está haciendo con tu vida. Si tú te preocupas de oír su voz, siempre vas a saber cuál es su voluntad en tu vida. La cosa es que no nos preocupamos de oír su voz y por eso al final, después tardamos no sé cuánto tiempo en darnos cuenta cuál era la voluntad de Dios, realmente. Bueno, la idea es que luego llegue a la resignación y no se quede tanto vacilando, dudando en cuanto a qué es lo que hay que hacer. Dios les va a revelar, incluso como dicen acá los hermanos, les va a revelar los detalles. Y otros va, por supuesto, su inteligencia que Dios le ha dado también en estos caminos va a permitir que usted pueda encontrar la solución. Cierto. Porque tampoco va a ser plato totalmente Claro, servido. ¿Eh? cierto. Claro, ahí hay que esforzarse Claro. y ser valiente. Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Le dijo que fuera, reuniera a los ancianos de Israel, le dijera todas estas cosas, que lo había visitado, que había visto su aflicción en Egipto, que los iba a sacar de esa tierra, lo iba a llevar a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Freseo, del Ebeo, del Jebuseo, a una tierra productiva, a una tierra que producía, donde fluía leche y miel. Y le dijo: y oirán tu voz e irás tú. Esto es súper importante porque tiene que finalmente oír tu voz. La voz que va a oír no es la voz de Dios directamente. Cuando tú vas a los perdidos no van a escuchar la voz de Dios. Los perdidos van a escuchar tu voz. Y eres tú el que tienes que hablar, ahora bajo la inspiración del Espíritu Santo, ahora bajo la dirección de Dios, y eres tú el que tienes que ir. Dios no va a ir en espíritu a sacar a todos los perdidos. Eres tú el que tienes que ir, el que tienes que trabajar con los perdidos, el que tienes que ir a evangelizar, el que tienes que ir a educar, el que tienes que ir a enseñar, el que tienes que ir a cumplir tu misión. Como sucedía con Jeremías, que Jeremías le decía a Dios: tú pon las palabras en mi boca. Claro. Porque uno no puede esperar que Dios vaya y le hable a todos ellos, y por eso tiene planes para cada uno. Claro. Y oirán tu voz, le dijo, e irás tú. Y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Y ahí les describe algunas cositas más. Y después nuevamente, ahí ustedes se da vuelta la hoja en Éxodo 4, de los versículos 10 al 13, nuevamente Moisés está vacilando, dudando un poco. Vuelve a caer en una etapa nuevamente como de duda, de vacilación. Y eso, fíjate que en Moisés fue algo normal, o sea, y eso si fue Moisés normal, el gran Moisés, el gran profeta Moisés, entonces, ¿cómo no va a ser normal en nosotros que de repente también volvamos a dudar cuando incluso estamos ya viendo ciertos milagros de Dios? Pero bueno, no es la idea tampoco de excusarse en las vacilaciones de los otros, sino que es ver que también otros, en el camino también de hacer la voluntad de Dios,
han presentado algunas dudas de repente. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Y ya te pone medio complicada la cosa. ¿Eh? Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Pero eso no es nada. El Señor usa a los tartamudos como quiere, ¿no? Usa a los ciegos, y los ciegos nos muestran cosas que nosotros nos vemos, ¿no? Y los sordos nos pueden mostrar también de algún modo que seamos capaces de escuchar lo que ellos no escuchan, ¿no? Hasta los mudos lo usa el Señor. Hasta los Y mudos de los hecho, usa. en una de esas ni siquiera sabemos si en una de esas lo que se refería a Moisés, que era tartamudo. Claro. Yo creo que en una de esas se refería a que no era fácil de habla, así, Claro, no siempre sabía expresarse con facilidad. Claro. Y a veces eso es lo que más le complica a los cristianos, que no, pero ¿cómo hablar? ¿Y qué le digo a la gente de Dios? ¿Cómo llegar a la gente a hablarle de Dios? Porque la gente considera que no hay, es como difícil, no saben qué decirle a un inconverso para que se convierta. Y tienen que saber, a Moisés le pasó lo mismo. Claro. Y pudo movilizar ¿cuánta gente? Como 2 millones de personas. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Media pregunta. ¿Eh? ¿Quién dio la boca al hombre? Corta y buena. Corta y buena, claro. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Oye, frente a eso, No hay que responder. Chuta. con un perrito ahí, El uno, rabo entre las con piernas. el rabo entre las piernas. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Guau, tremendo respaldo al Señor, igual amoroso, ¿viste? Sí. Igual raspa los cachos, sí, pero... Sí, claro, a veces en varias partes de la Biblia habla de corregir a los hermanos con el amor del Señor, pero corregir en el amor no significa como decirlo de una manera suave, sino que la motivación que te haga corregir sea el amor al hermano. Claro, sí. Y ahí el Señor, siempre actuando con amor, bien firme. Claro, y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Ya estaba cancelando sus pasajes. Y Dios le explica las señales de su vara convertida en culebra y su mano leprosa como la nieve sanada, para que le crean que él le ha enviado. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte. Ya le está profetizando que lo iba a salir a recibir su hermano. Y al verte se alegrará en su corazón. Le da otros detalles más de lo que iba a pasar. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Ya, y le solucionó el problema de la torpeza de hablar y del habla torpe, del tardo en el habla y torpe de lengua. La solución, su hermano Aarón. Se resigna, pasa la fase de resignación, Moisés, ya no tiene nada que alegar, decide ir. Ahora, ¿cómo comprueba la voluntad de Dios Moisés? Los milagros ante Faraón. 10 plagas ahí, tremenda. La gente dice son 7 plagas, pero son 10. ¿De dónde sacar las 7 plagas? No sé, las 7 plagas de Egipto dicen ahí. Son 10, las 10 plagas. ¿Sí? Y después viene la exaltación. ¿En qué momento, en la fase de exaltación, Moisés va a exaltar a Dios? La alegría después de cruzar el Mar Rojo, hermano. Cruzar con él. Cruzar el Mar Rojo y ver cómo se quedaron ahí atrapados en el agua todos sus adversarios. Pero ojo que antes de esa alegría, yo creo que pasaron el susto, tener en la espalda a los egipcios, al frente del mar. Claro. Hay que saber que uno va a pasar una crisis antes de ver el triunfo. Claro. Eso es algo que nos enseña esta historia, porque en realidad... Mucho sufrimiento. Es como estar entre la espada y la pared. Claro. Es un tema de vida o de muerte. Vida o muerte, claro. Pero esa es la vida del creyente. Y la exaltación está en Éxodo 14, de los versículos 31 al 15:1. Y dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. El plan de Dios para Moisés y para su pueblo se había cumplido. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel
este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, etcétera, etcétera, etcétera. Y este hermoso cántico parece que a Dios le encantó y a los creyentes también le debe encantar, porque en Apocalipsis 15, los versículos 3 y 4 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Alabanza al Señor. El plan revelado a Moisés, a este pastor de ovejas en Madián, ex egipcio, autoexiliado, apacentando ovejas. Le fue revelado un plan en medio de una zarza. Al principio, él duda. Al principio, él no sabe, no se siente capaz. Dios le demuestra que estará con él, que él, en el fondo, sencillamente será un actor dentro de un plan claro y preciso para su pueblo. Él pidió ayuda, ayuda le fue concedida. Dios es un Dios maravilloso. Dios ha decidido enviarte de nuevo a otro lugar. Dios quiere de nuevo que tú trabajes o estás trabajando en algún lugar y estás nuevamente como vacilando. Pídele ayuda al Señor. Él, si prometió, y es palabra de Dios, se cumplirá para que tú finalmente compruebes este plan y termines exaltando al Señor, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Tu camino, tus caminos para hacer tu voluntad. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema la revelación del plan de Dios para ti. Estábamos hablando recién de Moisés, que estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Ahora vamos a ver otra historia que se desarrolla unos 250 años después de la anterior, y es la historia de Gedeón, también relacionados con los madianitas, pero ahora los madianitas malos. Antes eran los madianitas, estaban sosteniendo un poco a Moisés ahí en el desierto, y ahora los madianitas están destruyendo al pueblo elegido de Dios. Jueces capítulo 6, vaya a esa historia de la Biblia. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí está el problema. Estaban portando mal. Habían pasado 150 años desde que Moisés había estado ahí en esa zarza, y casi unos 210 años más o menos desde que habían cruzado finalmente a la tierra prometida. Y 200 años es mucho tiempo para los hebreos y para cualquiera. Ya se habían olvidado y ya estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y Jehová, para hacerlos quebrantar, los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Y ellos prevalecieron contra los israelitas. Y por causa de estos madianitas tuvieron que esconderse los israelitas. Se escondieron en cuevas, en los montes y en cavernas, en lugares fortificados. Le tenían miedo a estos hombres de Madián. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, los de Amalec, y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra de los hebreos hasta llegar a Gaza. Mucha tierra destruida. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, dice la palabra. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla.
Y de este modo se empobrecía Israel en esa hermosa tierra que fluía leche y miel. En gran manera se empobrecía por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de esta destrucción de los madianitas y los amalecitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Ahí no menciona qué profeta fue, que les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Está hablando de 200 años atrás, sí, 250 años atrás. Os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Y qué hicieron ustedes? Porfiados, no obedecieron la voz de Dios. Y nosotros tenemos que también tener cuidado, porque tal vez podemos vivir en una generación de cristianos y nuestro abuelo, bisabuelo, tatarabuelo a lo mejor era creyente, no sé. Y de repente empiezan a aparecer las descendencias y empiezan a olvidarse de cuántas grandes cosas ha hecho Dios en nuestra familia. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón, ahí está, aparece Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ni tonto ni perezoso, no quería quedarse sin provisiones. Y el ángel de Jehová se le apareció a este agricultor, un sencillo agricultor. La vez pasada era un pastorcito de oveja, ahora era un agricultor. Y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y aquí tenemos a Gedeón escuchando la voz de Dios. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Estaba turbado, vejado, humillado este hombre, Gedeón, ahí removiendo el trigo para esconderlo, sacudiéndolo, para el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza que tienes para sacudir el trigo. Ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y ahí el Señor le está diciendo a Gedeón que con su fuerza de hombre, de agricultor, iba a salvar a Israel de la mano de los madianitas. ¿Por qué? Porque lo estaba enviando el propio Dios, él mismo. Y ahí alcanza Gedeón la fase de vacilación o duda. Y él dice: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, más encima, el menor en la casa de mi padre, el conchito de su padre, el menor. Y ahí él está vacilando que él pueda ser un hombre que salve a su pueblo, siendo él de una familia pobre y más encima él el menor de su casa. Y en Manasés, más encima, que no era una de las tribus más importantes, prevalentes en ese lugar. De hecho, era una media tribu. La media tribu es que estaban divididas. Sí, pues la tribu de José. Sí, No. es que una media tribu se quedó a un lado del Jordán y la otra media tribu se quedó en el otro lado del La de Jordán. Efraín y Manasés. Sí. Sí. Eran hijos de José, descendientes de José, claro, muy bien. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y ahí él empieza de a poquito a ablandar rápidamente su corazón. Yo te ruego, si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Millones. Primero le pidió otra cosa. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Entonces él dice: voy a preparar una ofrenda y vamos a ver si Dios hace un milagro con esta ofrenda. Si es Dios, un milagro tendrá que pasar. Entonces él va a cocinar. Entra Gedeón, preparó un cabrito y panes y levadura de una efa de harina. El hombre era un buen cocinero. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina, para ver qué pasaba. Quería comprobar. ¿Ah?
Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, sobre una piedra, y vierte el caldo encima de la carne, o sea, bien mojadito todo. Bien untado. Claro. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levaduras. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Había comprobado que efectivamente era Dios hablándole. Igual es un bellón. Sí, igual como después le pide los billones, sí. Sí, igual parece bellón. Claro, sí, pero claro, sí, pero igual es parte de un poco de Dios, confrontar un poco la vacilación, la duda de Gedeón. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: tranquilo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás, porque se decía, ¿no es cierto?, que si alguien ve cara a cara a Dios, muere indefectiblemente. Y entonces terminó la fase de exaltación en ese momento, principio de fase de exaltación, edificado allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Pero finalmente después, la exaltación definitiva fue cuando en Jueces 8:28 fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, con unos cuantos hombres que solamente utilizó el Señor, y con el poder de Dios, dice, nunca más volvió a levantar cabeza Madián en los tiempos de Gedeón. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón, que también se le llamaba Jerobaal. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, tranquilo, 40 años de tranquilidad, siendo el juez de Israel, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron nuevamente a prostituirse. Después de 40 años, la gente se olvidó. Fueron nuevamente tras los dioses falsos y escogieron a Baal-Berit como su dios. No se acordaron, ya se habían olvidado los hijos de Israel, de la voz de Jehová, de la voluntad de Jehová, su Dios que lo había librado de todos sus enemigos en derredor, de los madianitas, de los amalecitas. No se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, que era Gedeón, como conforme a todo lo que él había hecho a Israel. Ahora, si tus abuelos o tus padres siguieron esforzadamente y fielmente a Jesucristo, ¿qué harás tú? ¿Irás tú detrás de los placeres del mundo, escuchando la voz de Satanás y haciendo la voluntad del mundo, o tu propia voluntad, olvidándote de tu Dios? ¿O te humillarás ante tu Dios, te inclinarás a Él y oirás su voz? Le conocerás íntimamente, escucharás la revelación de su plan para tu vida, y teniendo pleno conocimiento de Él, ¿harás con fe su voluntad? Hermano, no porque usted haya tenido una victoria o alguna victoria en su vida, usted debe quedarse conforme. Siempre debe estar en su corazón trabajarle a Dios, para que sus hijos le sigan viendo, para que le siga dando ejemplo a sus amigos, para que le siga dando ejemplo a sus conocidos. Porque el ser humano rápidamente olvida todo. Nosotros, ¿hace cuánto tiempo tuvimos un terremoto? 5 años. La gente habla del terremoto, pero ya la gente perdió el temor de Jehová, como hubo en esos meses post-terremoto. Cuando nos sentimos que el país se derrumbaba, nuestra casa se derrumbaba, parecía que nos salíamos de esa pesadilla. Se formaron iglesias, se abrieron en barrios, se formaron iglesias por esta causa. La gente clamó a Jehová, clamó a Dios, pero rápidamente olvida. Rápidamente olvida. Finalmente, cuando usted reciba el plan de Dios, piense, créale al Señor, que si usted está en la perfecta voluntad del Señor, en la perfecta voluntad de Dios, Dios va a actuar en usted. Y Dios está interesado en ser glorificado, en ser exaltado y en levantar esta criatura, este siervo, que no tenía ningún poder especial ni nada espectacular, pero lo va a levantar, lo va a trabajar y lo va a llevar a hacer cosas que ni sus pensamientos, en sus mejores sueños, pensaron hacer.
Y Dios lo va a guiar, lo va a levantar. Y así como levantó a este agricultor Gedeón y lo hizo un guerrero valiente y un juez que le dio 40 años de paz a su pueblo, también te puede levantar a ti. Aún a pesar de todas tus falencias y de toda tu vida anterior pecaminosa. Si has llegado a Cristo y estás en Cristo, has sido perdonado. Y ya no importa tu pasado. Lo que importa es que escuches atentamente la voz, reconozcas la voz de Dios, sigas conociendo esa voz mientras haces su voluntad. Si me preguntan por qué alabo el nombre de Jesús, tengo que contarte la verdad de mi existir. Cuando mis amigos se marchaban tras la diversión, cuando oscuramente veía mi porvenir, sin esperanzas caminaba en un sendero gris, todo aquel infierno quería adueñarse más de mí. Una gota de sangre y de misericordia entró en mi ser. Me dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré. Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste cruel pasado y me dio la libertad, por eso le alabo. Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre. Jesús, levantaré mi voz para que puedas escuchar que eres tú Jesús, Señor de señores, cómo no alabarle. Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste cruel pasado y me dio la libertad, por eso le alabo. Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre. Jesús, levantaré mi voz para que puedas escuchar que eres tú Jesús, Señor de señores, cómo no alabarle. Si me preguntan por qué alabo el nombre de Jesús, tengo que contarte la verdad de mi existir. Este hombre que canta no valía un peso, que puedo decir que esto me compró, me hizo impagable, cómo no alabarle. Sin esperanzas caminaba en un sendero gris, todo aquel infierno quería adueñarse más de mí. Una gota de sangre y de misericordia entró en mi ser. Me dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré. Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste cruel pasado y me dio la libertad, por eso le alabo. Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre. Jesús, levantaré mi voz para que puedas escuchar que eres tú Jesús, Señor de señores, cómo no alabarle. Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste cruel pasado y me dio la libertad, por eso le alabo. Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre. Jesús, levantaré mi voz para que puedas escuchar que eres tú Jesús, Señor de señores, cómo no alabarle. Dios cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Se
se llevó las penas de mi triste y cruel pasado y me dio la libertad, por eso le alabo. Hoy mi risa, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre, Jesús. Levantaré mi voz para que puedas escuchar que eres tú, Jesús, Señor de señores, cómo no alabarle. Amén. Hermanos, estamos de vuelta en Escudriñando las Escrituras, viendo el tema de la revelación del plan de Dios para ti. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decirle a Dios, Señor, cuenta conmigo? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de proclamar o de declarar que, sin importar las circunstancias que vengan, vamos a seguir sirviendo a Cristo? Que no vamos a perder la esperanza en ningún momento. Es una tremenda declaración decirle eso a Dios, que cuente con nosotros, porque le estamos, en el fondo, entregando todos nuestros deseos que tenemos personalmente, nuestros sueños, tal vez nuestros planes a futuro. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, le damos todo lo que somos. Y a veces nos cuesta entregar lo que en realidad, las cosas que tenemos, las cosas que apreciamos de un modo más carnal en realidad, para dejar que Dios vaya trabajando las cosas que Él quiere en nosotros. Y en realidad, bueno, tenemos que saber que tenemos que confiar en Dios y dejar que Él cuente con nosotros en cualquier circunstancia, sin importar lo que pueda pasar. Sí, eso es completamente cierto. Mientras hablaba el Bastián me acordaba de una situación que vivieron Jesús y Pedro, cuando el Señor le pregunta a Pedro 3 veces si lo amaba de verdad, porque Pedro le decía que lo iba a seguir, ¿cierto? No importara donde él fuera, que lo iba a seguir siempre. Y el Señor llega y dice, Pedro, ¿me amas? Y eso el Señor está mirando netamente el corazón de Pedro, está mirando su corazón. Y cada vez que nosotros le decimos algo al Señor por amor, el Señor está mirando nuestro corazón y sabe lo que nosotros estamos sintiendo, sabe qué es real dentro de nosotros y qué es falso, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que no hay forma de agradar al Señor sin el amor, sin ese amor verdadero que nace en el corazón de uno tras conocerlo cada día más. Hay una canción que dice, quiero conocerte cada día más a ti. Y eso debe ser algo hecho carne dentro de nosotros, algo que constantemente debe estar sonando en nuestro interior. Es imposible no reaccionar sin adorarlo a Él. Tras recibir su voz, es imposible no adorarlo, no querer exaltarlo sobre todas las cosas cuando Él te dice, yo estoy aquí contigo. Yo creo que es tremendo lo que el Señor hace con uno y uno debe estar siempre agradecido. Amén. En realidad uno sabe que siempre que Dios quiere hacer la voluntad con la vida propia de uno, van a haber pruebas y la cosa no va a ser fácil, aun cuando estemos haciendo la voluntad de Dios. De hecho, la semana pasada veíamos el caso de Pablo, que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero tuvo la tremenda tormenta. Entonces tenemos que saber que en todas esas circunstancias también va a estar siempre Dios, y nosotros también estamos para Él. Tenemos que estar por eso en una constante comunión con Dios. Es importantísimo estar en comunión con Dios y no perder esa comunión, no perder ese contacto con Dios en todo momento, y estar preocupándose siempre de buscar su presencia, oír su voz, estar siempre en una constante búsqueda de Él, para ir conociendo cómo Él va a ir desarrollando su voluntad en nuestra vida, para que Él nos entregue la paz que necesitamos en medio de esa tormenta también. Claro. Es interesante que no estamos hablando de una religiosidad, No. de ir 2 veces a la semana a la iglesia, o de cumplir o no cumplir ciertos ritos,
Estamos hablando de una vida transformada, Claro. de un diario vivir, de las 24 horas al día, los 7 días a la semana, los 365 días al año. Porque una de las cosas que más le agrada a Dios es adoradores en espíritu y en verdad. Y esos adoradores son los que, aún estando en la prueba más difícil, siguen adorándolo de todo corazón y dándole gracias. Y eso es lo que tenemos que hacer. No gente religiosa que cree que adorar a Dios en la prueba es ir igual nomás a la iglesia con la cara de 3 metros, pero ir a la iglesia porque creen que por el hecho de ir a un cierto recinto ya están cumpliendo están cumpliendo con Dios en una prueba. No. Cumplir con Dios en una prueba es que aún mientras estamos sufriendo muchísimo, estar con la cara empapada de felicidad por saber que Dios nos trae la paz, El gozo. el gozo. Justicia. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar alegres siempre, en todo tiempo, porque Dios va a estar con nosotros. Conociendo la voz de Dios. Hemos compartido 13 programas, hoy día es el último, de cómo llegar a conocer a la voz de Dios. Dios nos habla. Ha recibido las directrices para conocer la voz de Dios. Dios no está callado y aún trabaja. No es un Dios sentado en un trono, echadito para atrás, dejando que el mundo evolucione y trabaje a su modo y gire a su modo. Dios no ha dejado a su propia suerte a su gran creación. Aún la ama, la sustenta en cada momento, dice su palabra. Está interesado también en restaurarla, en salvar a los pecadores arrepentidos, en guiarlos por su camino de salvación, nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él puede guiarlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es Él el que puede guiar a cada creyente, a cada corazón arrepentido, a cada espíritu nuevo, al Padre, a través de Él, camino, a través de Él, verdad, a través de Él, vida, una vida de compromiso con Dios. Nadie de nosotros sabe llegar a la meta sin la ayuda del Espíritu de Cristo. Él nos ha dado de su Espíritu Santo para ser guiados. Y nos ha dado también otras múltiples formas que hemos estudiado en estos 13 capítulos, de cómo ser guiados por su voz y hacer su voluntad. Si escuchas su voz puede oírse sobre el ruido de los placeres del mundo, sobre la confusión de todas las voces de la tierra que te dicen una y otra cosa. No leas cualquier libro, te vas a confundir. Lee la Biblia primero. Dios habla hoy y puedes conocer su voz. Yo he visto gente, hermanos, que han leído la Biblia, pero han leído 20.000 libros que se oponen a la Biblia. Y al final no creen en nada. Porque dicen: no, si esta cultura, esta otra acá también, esto allá, esto acá, no. Primero parte por la Biblia. Cierto. Escudriña las Escrituras. Y desecha cualquier libro que te esté sacando de la Escritura y que te esté llevando a otro lado, que te esté llevando a otros pastos, a otros evangelios. Escucha la voz de Dios. Dios habla hoy y puedes conocer su voz. Cuando escuches esta voz manifestada a ti por diversas formas que ya hemos estudiado en capítulos anteriores, recuerda la promesa del profeta Jeremías, ahí en el capítulo 29. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. Pero eso no significa prosperidad en esta tierra, necesariamente. Amén. Cuando no entiendas en primera instancia estos planes, recuerda, cuando estés sufriendo, por ejemplo, cuando no comprendas por qué tienes que hacerlo de esta manera, y no a la manera tuya, sino a la manera como se te está siendo revelado. Recuerda lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 55. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dijo el Señor, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, aún son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y como dice el Salmo 94, Jehová conoce nuestros pensamientos y sabe que son vanidad. Y sabe que nuestros pensamientos, como son vanidad, nunca nos podrán guiar
allá arriba, a la parte más alta de los cielos. Jesucristo es el gran pastor que guía sus ovejas. Él va a ser el que nos va a guiar. Como dijo Hebreos 13, el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, ese, el gran pastor de las ovejas, el que nos va a guiar por el camino para que no nos perdamos, para que no venga el lobo ahí, Cierto. o el león, y nos arrebate y nos coma. Dios continuará guiándote, hermano, hasta la muerte, hasta esta muerte, que a lo mejor puede estar cercana para algunos. Porque Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre, y por siempre nos guiará, o sea, más allá de tu muerte serás guiado. Salmo 48:14. Y su dirección continuará también en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Dice Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En medio del trono, cuando estemos ahí en medio del trono, Dios nos seguirá pastoreando y guiando a la fuente del agua viva. Así que, hermanos, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Más, dijo el mismo Santiago, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Escuche la voz de Dios, atento a su voluntad soberana, su voluntad moral, que lo aprende en la Escritura eso, y a la voluntad individual que Dios le habla a través de sus diferentes fórmulas que nosotros hemos estudiado en otra oportunidad. Esté atento, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Santiago 2:17-18 dijo que la fe que no tiene obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y además, hermano, sin santidad nadie verá al Señor. No estamos hablando de cualquier obra, estamos hablando de las obras en la justicia de Cristo. Recuerden, hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, ahí entramos ya a las palabras que nos asustan a todos, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo fui profeta, profeticé en tu nombre ahí en la congregación, en tu nombre, Señor, eché fuera demonios, personas fueron liberadas, en tu nombre, Señor, hicimos grandes milagros, y los milagros ocurrieron. Y entonces les declararé, dice el Padre, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué dirá eso? Porque aparte de andar haciendo todas esas cosas, profetizando, aparte de andar echando fuera demonios, aparte de andar haciendo muchos milagros, su vida fue una vida de desobediencia al Padre, cierto, haciendo la maldad, no escuchando su voz, la voz de Dios, sino escuchando la voz propia, la del ego, la voz del maligno, que los guiaba a la maldad. Ahí iban después a la iglesia, a la congregación, a llorar, a tirarse guatita, un día, una semana, 2 semanas, 3 meses, y después en la maldad pura, sirviéndole al maligno, haciendo indigno el reino de Dios frente a otro, haciendo tropezar a los nuevos, diciendo, mira, este es cristiano, mira cómo está ahora, míralo. Yo no quiero ser cristiano si voy a ser como él. Y eso se fueron a la perdición, tal vez, por culpa de ese que fue tropiezo para todos. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, manténgase firme en la palabra de Dios, manténgase haciendo la bondad de Dios. No sea un hacedor de maldad, sea un hacedor de la voluntad de Dios. Si me hubieras conocido, dijo el Padre, no hubiera hecho tales cosas. ¿Usted le conoce al Señor? Entonces haga las cosas que el Señor quiere que usted haga. Finalmente, hermanos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos
de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de derecha, a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿A qué lado va a estar usted? ¿A la derecha o a la izquierda del rey? Trate de estar ahí, dentro de las ovejitas, y no de los cabritos. Porque el reino preparado es para las ovejitas obedientes, las que obedecen al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo. Siga, hermanos, conociendo la voz de Dios. No se quede con estos 13 programas, con estas horas de enseñanza con respecto a conociendo la voz de Dios. Siga aprendiendo, escudriñe. Usted puede, el Señor, revelarle muchas cosas. Hay mucho que aprender, hay mucho que aprender. Esto es solamente un pincelazo de conociendo la voz de Dios. Siga conociendo la voz de Dios para que aprenda a identificar los planes soberanos de su reino eterno, para que aprenda claramente su voluntad moral, para que claramente también empiece a entender la voluntad que Él ha preparado para ti, para heredar el reino preparado para ti. Descubra esas revelaciones del plan de Dios para ti. Y aunque pase por etapas en donde vacile, aunque pase por etapas donde se turbe, acepte la revelación del plan de Dios. Resígnese a esa revelación, que sus ojos verán la comprobación de ese plan, o como según lo haya estimado el Señor, porque su exaltación no se tarda, porque toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo sea para el Señor. Así que, hermano, damos gracias a Dios por todo esto que nos ha ocurrido en estos 13 capítulos. Así que grandes bendiciones para todos los que han escuchado, y si no ha escuchado todos los programas, ahí están en internet para que usted lo pueda escuchar. Así que gloria a Dios, exaltado sea el Señor. Al principio de este plan nosotros dijimos, van a ser 12 programas. Dios finalmente nos entregó 13. Fue diferente su voluntad. Sí, hubo un cambio, algo ocurrió. Dios quiso que habláramos más del sufrimiento. Tal vez porque muchos retroceden porque sufren y piensan que los padecimientos no son parte de la voluntad de Dios, como sí lo señala la Escritura. ¿Y por qué es que tenemos que padecer estos sufrimientos? No es para después obtener una mayor ganancia o porque con esto no estamos ganando la salvación. No, no es así. No. A veces el cristiano tiende a pensar que todas estas cosas son una suerte de demanda, como hace Sí, claro. sufrir para obtener una ganancia, sufrir para que Dios te perdone los pecados, pero no es así. Nosotros, ¿por qué lo estamos haciendo? Lo hacemos por amor a Dios. Amén. Y uno sirve a Dios por amor. El que ama sirve. Amén. Y nosotros vamos a servir a Dios por amor a Él solamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a obtener de esto? Conocerlo más. Ir conociendo cada vez más su voz y así poder ir entendiendo cada vez su voluntad. Y eso es, no hay nada más hermoso que conocer cómo Dios va actuando. Que darse cuenta y maravillarse de lo que Dios puede hacer. Cierto. Y hermanos, viva como hijo, viva como un hijo de Dios independiente de la situación en la que esté. Sea consciente de que usted es un hijo de Dios y que su Padre lo va a respaldar en absolutamente todo en lo que usted le obedezca a Él. Gloria a Dios. Sea como el viento. Sea como el viento. De hecho, de eso hablamos delante con el Richie, que a veces la gente se bajonea, cree que no va a ser capaz a veces de pasar una prueba, pero Dios no hizo sus hijos y Dios no va a permitir que nada le pase a su hijo. Y así como Dios nos va a ir siempre protegiendo. Y recuerda, hermano, que siempre cuando haya una lucha, un problema, que usted sienta que sus fuerzas no le quedan más fuerza, recuerde que la fuerza que usted tiene que tener no es la suya, es la de Dios. La fuerza de un cristiano está en reconocer que nada puede hacer y que solamente Dios le entrega todo. Gloria a Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 13 de esta serie, Conociendo la Voz de Dios, titulado La Revelación del Plan de Dios para ti. Hemos estado compartiendo, hermanos, durante 26 horas de enseñanza, durante 13 programas. 26 horas
en que las hemos dedicado a la enseñanza de la palabra de Dios y que esperamos sea de bendición para sus vidas y para gloria y honra del Padre actuando en usted, para que usted aprenda a conocer su voz, ser guiado por el Señor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. La idea es que usted llegue finalmente a ponerse la meta de llegar a ser como un varón perfecto o una mujer perfecta a la estatura de Cristo, para llegar a tener la mente de Cristo. No se conforme con poco, hermano. Confórmese con todo lo que Dios quiere para su vida. No nos conformemos con lo que ya logramos. Conformémonos que todavía estamos con vida acá en esta tierra y necesitamos seguir oyendo su voz, seguir escuchando más revelaciones del plan de Dios para nosotros, para que sigamos trabajando en la obra. Aunque usted esté avanzado en edad, aunque esté postrado, Dios todavía puede revelarle un plan para guiar a otros. La madurez que usted tiene espiritualmente o el sitio que usted ocupa, aunque sea desde una cama de su hogar, Dios puede usarla grandemente o usarlo grandemente para guiar a otros al arrepentimiento o llevar a otros a un mejor crecimiento, o usted mismo seguir creciendo aunque esté en cierto modo inválido de ciertas funciones de su cuerpo. Pero hay algo que Dios no va a invalidar, es que si usted permanece con un espíritu amable, con un espíritu que acepta el espíritu del Señor en sí, que está lleno del amor de Dios, el amor de Dios aún seguirá fluyendo en usted, la voluntad de Dios aún seguirá fluyendo en usted, y finalmente usted podrá seguir declarando, podrá seguir conociendo su voz, podrá seguir haciendo su voluntad, podrá seguir ayudando, cooperando en este reino, aportando una semillita, siendo usted un pecador, una pecadora que no tenía ningún mérito para llegar al reino eterno preparado para los santos, igual que yo. Gracias, Padre, gracias por estos momentos, gracias por tu cariño, por tu afecto, Señor. Síguenos guiando en los planes futuros para cada uno de nosotros, para cada uno de los oyentes. Señor, usted es tan misericordioso y bueno, tan paciente con nosotros, es tan misericordioso. Ténganos ese gran amor como siempre nos ha tenido, Señor. Y no dudamos de eso, Señor. Y ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos reflejar ese amor que tú nos entregas, Padre, en otros, haciendo tu voluntad, conociendo tu voz, enseñándole a otros a que conozcan tu voz, a que hagan su voluntad, para que finalmente este reino, el reino de Cristo Jesús, sea realmente el reino de la luz en este mundo de tinieblas. Gracias, Padre, gracias, Papito. Acompáñenos como siempre nos ha acompañado, y unas bendiciones especiales, Padre, para todos los que hoy han escuchado y los que seguirán escuchando estas repeticiones. Te lo pido, Padre, y te lo agradezco, y te doy gloria, honra y majestad por la oportunidad de estar aquí detrás del micrófono. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.